vamos a presentar a nuestro entrevistado que ya está en mesa, Fernando Barrera. Él es dirigente gremial de UPCN. Bienvenido, Fernando. Gracias por habernos acompañado por acompañarnos en este momento. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, no nos peleemos con nadie, no nos peleemos. Un poco, igual a veces un poco sí. sirve. A veces está bueno, ¿no? Sí, yo soy de la gente que le gusta de vez en cuando un buen cachetazo. Sos peleonera. Sí. Soy peleonera, sí. Sí, no sé si el concepto es pelearse, porque pelearse en sí mismo, pero sí plantear las posiciones, ¿no? Sí. Ser claro en algunas cuestiones y quizás a veces cuando uno marca una posición en algo genera por lógica, ¿no? Aquellos que están de acuerdo y aquellos que no están de acuerdo y bueno, puede empezar a discutir. Más cuando la discusión es, perdón, pero de dinero, por ejemplo, en una paritaria. ¿No? ¿Cómo se reparte el dinero? Sí, pero vos sabés que las paritarias casualmente tiene es una discusión, primero que no es en una reunión, son varias reuniones, las paritarias son un proceso. Ojalá fueran en una, ¿no? No es te sentás en una reunión, acordás un número y listo. Ni que te agarrás a trompada, No, ni claro. No es verdad. No funciona así. En realidad es parte de una discusión que lleva un proceso, que lleva un debate, donde se plantan diferencias claramente, donde una parte con la otra se pone a defender su propio interés. Y casualmente es un proceso que lo que tiende es a generar el acuerdo. O sea, tiende a generar el acuerdo. Vos mirá, generalmente todas las paritarias terminan, no siempre son fáciles ni terminan bien, pero en su gran mayoría se alcanza un acuerdo. Porque tanto el empleador como el trabajador lo que pretende es llegar a un consenso y en definitiva de la posición de máxima siempre va a terminar ambas partes tratando de encontrar un equilibrio para que les sirva a ambos, ¿no? Porque a nadie le sirve una situación de conflicto. Lo que está relatando nos marca que entonces, a diferencia de lo que dice el gobierno, los sindicalistas y los empresarios charlan mucho y muy seguido. Bueno, por supuesto, pero el problema acá es el gobierno. El problema acá es el gobierno, que en lugar de dar ámbito para que se dé esa discusión, ese debate, que se planteen las diferencias y que se lleguen a acuerdos y equilibrios entre las partes, de lo que hace el gobierno es congeló las paritarias. Si vos analizás, la política del gobierno en los últimos 2 años fue casualmente todo lo contrario a lo que ellos pregonan, que es la libertad, ¿no? Claro. Si fuera por la libertad, las partes tendrían que tener la oportunidad de sentarse, de dialogar, de ponerse de acuerdo, de discutir libremente y los acuerdos que se lleguen se homologuen y se firmen y sean ley para las partes. Bueno, desde hace 2 años el gobierno lo que hace casualmente es ponerle techo a las paritarias, no homologar los acuerdos entre los empresarios y los trabajadores, establecer pautas para determinar, para validar o no el acuerdo paritario. Eso no es libertad, eso es todo lo contrario, eso es interceder negativamente en la relación entre las partes, ¿no? Entre los trabajadores y los empresarios. Che, y en ese marco, ¿cómo viviste, qué lectura política haces de la movilización del jueves? No, fue muy buena. Yo creo, mirá, fue tan buena que los medios no la tomaron. Demasiado buena. Salvo este programa, los demás no hablan. Fue tan buena que no sale en ningún lado, ¿viste? Entonces, eso es lo que marca que realmente fue una gran movilización, una gran presencia de trabajadores. Algunos hablaban de 200.000. Bueno, yo no soy muy bueno para establecer números en la plaza, porque, ¿viste? Eso depende de dónde lo mires. Pero la verdad que yo estuve y fue masiva. Pero además expresando un cambio de época, ¿no? Expresando un cambio en la voluntad popular, en el humor social, que claramente hoy está marcando una diferencia con lo que está pasando con el gobierno, ¿no? Un cambio en el sentido que charlabas con la gente y antes había más clima de démosle un poco de tiempo y ahora ya es como, che, ¿qué onda todo esto? No, yo creo que tal cual. Es más, yo creo que la gente está... digamos, se corrió el velo de la realidad y el impacto de lo que ese tiempo que se le pudo haber dado al gobierno para que encamine una política de crecimiento. Bueno, en realidad hoy nos está afectando la realidad a todos, ¿no? Entonces,
la paciencia se fue agotando, y creo que, bueno, se expresó el otro día en la plaza. Fernando, hay un cambio en términos de, por lo menos lo que estamos viendo, en términos discursivos de... en algún momento había mucha como negatividad en términos de la CGT, de la visión de la CGT. Nosotros lo seguimos viendo en el programa, que llegan muchos mensajes en términos de los sindicatos no sirven, no hacen paro general. Hay mucha discusión con respecto a eso. ¿Pensás que hay un cambio de ese discurso que en algunos momentos nosotros lo decimos que es como casi medio gorila, digamos, de ponerse en contra de las centrales obreras? Medio porque sí, ¿no? Medio porque sí, medio como pidiéndole más a las centrales obreras que a las conducciones políticas partidarias. ¿Pensás que hay una modificación o que se está construyendo eso en este cambio que vos decías de lo que pasó el jueves? Mira, yo creo que hay un discurso oficial y hay una realidad en la gente, digamos. A ver, a la CGT cuando no hace un paro se le reclama porque no hace un paro. Claro. Y cuando hace el paro el problema es porque corta todas las calles y entonces la gente no puede ir a trabajar. O porque duró poco y tiene que ser de más horas. Claro, puede ser, haces un paro de 24 horas, te piden de 48 y si no te piden un paro por tiempo indeterminado. Ahora, si vos lo haces, resulta que sos los que ponen palos en la rueda y que traba la posibilidad de crecimiento, de acuerdo, que en realidad lo que busca es voltear al gobierno. Mirá, yo digo siempre lo mismo. Yo confío en la voluntad de la gente y de los trabajadores. Yo cuando veo a los trabajadores participando en las organizaciones sindicales activamente, cuando van a votar cada 2 y cada 4 años para referenciar a sus dirigentes, y cuando ves el nivel de acompañamiento, en la cuota, en la afiliación, el nivel de afiliación de los trabajadores en la estructura sindical argentina, bueno, en realidad ahí te das cuenta que hay una confianza. ¿Y eso no se movió en la Argentina de Milei, las tasas de afiliaciones? No se movió las tasas de afiliaciones. Lo que pasa es que en algunas actividades hay menos afiliados porque hay una crisis en la actividad. Claro, se achicó la torta. Se achicó la torta. Pero no en el porcentaje de afiliación. La Argentina es en el mundo el país con mayor cantidad de porcentaje de afiliación de sus trabajadores registrados. ¿En el mundo? En el mundo. Y esto marca también un modelo sindical que tiene que ver con la identidad del peronismo, que tiene que ver con una historia, que tiene que ver con un desarrollo. Mira, la CGT ha recibido críticas siempre, y es parte del juego. Uno aprende a convivir con esas cosas. También, por supuesto, aprende a corregir. Hay cosas que seguramente hay cosas que tenemos que corregir, muchas que tenemos que corregir y que hay que hacerla en el tiempo, pero siempre la CGT estuvo en los momentos de nuestra historia tomando posiciones y siempre marcó un antes y un después en muchos de los procesos que hemos vivido como argentinos, ¿no? Con el proceso militar, con la democracia. Y vos nombrás que no hay baja en las afiliaciones, pero ¿hay más participación en torno a este contexto político, social, medio de declive? ¿Hay más búsqueda de lo colectivo, no? Sí. A ver, lo que vos me decís, iría en el concepto de que lo que me parece que está pasando es que el movimiento obrero en su conjunto está teniendo una actitud muy activa frente a la política de gobierno. Y quizás si uno lo analiza con relación a la política, la discusión, el debate, la expresión, incluso con la movilización popular de la CGT y de todas las organizaciones sindicales, es mucho más fuerte, mucho más importante que la expresión que está haciendo la política o el rol que está ocupando la política para marcarle la cancha al gobierno, ¿no? Creo que en eso sí el movimiento obrero está marcándole mucho más los tiempos al gobierno que la política. Es interesante, sabes que hace tiempo venimos un poco con este planteo y jugábamos con una frase que suele decir el Gordo Dan, un libertario, ¿no? Esta idea de hubieras ganado las elecciones, ¿no? Porque se le pide al sindicalismo muchísimo, hasta inclusive que revierta el resultado electoral. Porque en realidad el sindicalismo... ¿Por qué no revierten el resultado electoral? ¿Qué está haciendo UPCN? El sindicalismo es una herramienta con todo lo bueno que puede tener y todo lo malo defensiva, en teoría.
si uno quiere modificar de fondo la realidad, tiene que cambiar el programa económico, que eso lo hace la política. Ahora, derrotada la política por diferentes razones que hemos analizado muchas veces y que restan a analizar otras tantas en otros aspectos, bueno, lo que queda son herramientas defensivas, pero parece que no quiere hacerse cargo una parte del electorado de, bueno, hemos perdido, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y cuál es tu posición, Fernando? ¿Por qué la política fue derrotada? Yo te voy a dar un título. Yo creo que la responsabilidad del peronismo no es no es culpa de la crisis que hoy tiene de representación el peronismo, no es por responsabilidad del movimiento obrero, creo que es responsabilidad de la dirigencia política, que del mismo peronismo, ¿no? Que no tuvo la capacidad o no supo construir el movimiento nacional que expresa no solo a los trabajadores, sino a la mayoría del pueblo argentino, ¿no? Y creo que perdemos las elecciones porque el peronismo quizás perdió un poco de identidad, ¿no? Perdió un poco de identidad. En eso de identidad, cuando nos pasamos de progres. Sí, claro. Sí, creo que en algunos casos, digamos, en realidad hemos comprado un proyecto que no tiene que ver con nuestra idiosincrasia, ¿no? El progresismo o la socialdemocracia europea expresa un modelo de comunidad, de sociedad, incluso de política diferente al nuestro. Nosotros creemos en la comunidad organizada, en la cual el movimiento obrero, los trabajadores, por sobre todas las cosas, más allá del movimiento obrero, son el sujeto vertebral de esa comunidad. Y bueno, creo que la socialdemocracia expresa un modelo distinto. Hace un tiempo, mes y medio, Miguel Ángel Pichetto habló con Infobae. Él hacía esta valoración positiva por parte de él, decía, la renovación peronista significó que el PJ deje de ser un partido autoritario de los gremios y se incorpore a la racionalidad de la democracia, ¿no? Esto era para él la renovación peronista. La de los 80. Claro. Él decía esto, ¿no? Y lo veía como algo positivo. El correlato de eso fue que la CGT dejó de poner los ministros de Economía del PJ, dejó de tener injerencia directa en los trazados de los planes económicos del peronismo. Se achicó en la lista, la cantidad de legisladores. Eso todo. ni hablar, pero por ahí los lugares en la lista son un síntoma, un dolor de cabeza de algo más de fondo, que es, bueno, tiene la CGT que mucho o nada para decir del programa económico que tiene que tener el PJ, para vos. Yo calculo que tiene mucho para decir, porque si yo tendría que pensar cómo motorizar la economía, cómo reconstruir el sistema productivo en cada una de sus áreas, lo primero que haría, llamaría a los trabajadores, claro, para que me expliquen o por lo menos opinen acerca de cómo desarrollar cada una de las áreas en las cuales se desarrollan. Y si toca hacer un zapato, llama a un zapatero. Llama a un zapatero. Sí, alguien que sabe del tema. Tal cual. Volvamos a lo que saben del tema. Eso es un gran consejo. Un empresario, un trabajador zapatero y bueno. Sí, por lo menos escuchalos. Claro. Escuchalos, sentarlos a la mesa, decirme, bueno, a ver cómo hago el mejor zapato, qué necesito, de qué manera puedo reducir los costos, y seguramente ambos te van a dar una explicación que te va a poder permitir a vos planificar una política de cómo desarrollar los mejores zapatos o la mayor cantidad de zapatos posible. Es decir, sí, la renovación creo que marcó un modelo de desarrollo político, de estructura política. En un momento muy particular, ¿no? El peronismo venía de perder la primera elección nacional de su historia, con un golpe muy fuerte que fue el triunfo del alfonsinismo, denunciando el pacto cívico-militar, planteando que no había que volver atrás a la Argentina de la violencia, haciendo hincapié en la figura hosca y tosca del dirigente sindical, que esa en realidad fue la victoria de Alfonsín, no de la renovación peronista. Lo que hizo la renovación peronista fue decir, bueno, como perdimos, ahora tenemos que mostrar una imagen distinta porque la gente busca otra cosa, busca algo más profesionalizado, algo más serio, algo más adaptado a los nuevos tiempos. Y me suena porque se dice. Bueno, por eso te lo estoy haciendo la mención, digamos, porque todo eso que se decía ahí es lo mismo que se dice ahora, ¿viste? Es decir, y no, bueno, busquemos algo nuevo, algo que esté adaptado a los tiempos que corren, que no esté muy comprometido con nada, que todo diga no sé.
que el video dure no más de un minuto. Tal ¿no? cual. Pero aparte del mito, ¿no? Del sindicalista barra brava, que uno después conoce sindicalistas, toda gente laburante de camisa. Bueno, acá- Por eso dice, hablan de los sindicalistas barra brava y después nos acusan de Sí. burócratas sindicales, ¿no? Es decir, En la misma renglón. Fernando, ¿se produce un debate adentro en este caso UPCN, pero digo, adentro de los sindicatos, en términos de esta nueva generación, de este cambio generacional de los sindicatos? sí, claro. Yo creo que las organizaciones sindicales obviamente con sus características y sus diferencias, también tenemos nuestros problemas. Vuelvo a insistir, yo no soy de los que creen que somos perfectos, ¿eh? Tenemos muchas cosas para ordenar y para resolver. Ahora, yo te puedo hablar de mi organización, y en mi organización hay permanentemente un cambio generacional. El 50% de los que integran la conducción son compañeras, y en un 40% estamos hablando de jóvenes que integran Claro. los órganos de conducción de nuestra organización. Y hay permanentemente, cada 4 años, donde elegimos las autoridades nacionales, y cada 2, cuando elegimos el cuerpo de delegados, hay una renovación permanente y constante de compañeros y compañeras que se integran al movimiento, a la organización, y comienzan a transitar sus pasos sindicales. No creo que seamos los únicos, pero es una organización en permanente movimiento. Y eso es importante para pensar la renovación y la reconstrucción de una nueva representación dentro del peronismo. Mirá, cuando el peronismo dejó de representar a los sectores mayoritarios de nuestro país, y se constituyó a partir de la renovación esta casta política, que es la que pierde las elecciones del 23. Pues sí, el fenómeno Alberto ya empieza a germinar en esa reforma de los 80. Claro, por supuesto. Y si vos mirá, toda la dirigencia del peronismo que viene perdiendo las últimas elecciones es la dirigencia que apareció con la renovación en los 80. Son los últimos, ¿no? O los que siguen sus mismos lineamientos políticos, la misma forma de construir la política. El peronismo tiene que renovar su forma de reconstrucción y de identidad, y para eso tiene que ir a los sectores representativos. Y en ese nuevo debate, no nuevo, pero ese debate que vos decís que se trae, que parece que uno siempre está como atrás, ¿no? Como que el peronismo siempre viene atrás, mirá lo que están haciendo los otros, podríamos probar, a ver. ¿Hay un nuevo paradigma del trabajo? Esto de las nuevas tecnologías, la inserción de la inteligencia artificial, ¿eso también se está charlando? Sí, sin lugar a dudas. ¿Es algo de preocupación para los trabajadores? De atención, De diría atención. yo, más que de preocupación. Es decir, nosotros no somos de los que creemos que hay que romper la máquina en medio del proceso de revolución industrial, ¿no? Sino que hay que adaptar el trabajo a esas nuevas formas y a esos nuevos desafíos que presenta la modernidad y la tecnología. Sí, claro que es un debate que nosotros venimos dando, y es una discusión que damos casualmente, entre otras formas, a través de la paritaria. Claro. Es decir, nosotros en cada una de las organizaciones o de las actividades que expresa el movimiento obrero, la discusión acerca de la incorporación de tecnología, la incorporación de nuevos procesos de producción, es un debate permanente en cada una de las actividades. Mira, una vez yo hablaba con un dirigente del sindicato de la alimentación, y yo le hacía esta pregunta, le decía, bueno, ahora con todo el avance tecnológico, la inteligencia artificial, ¿cómo los va a afectar a ustedes? Me dice, ¿cómo nos viene afectando hace 40 años? Claro. Me dijo, y como, digamos, hoy tenemos todo el sistema de producción tecnologizada, tenemos todo el sistema de producción computarizado, y sin embargo seguimos existiendo, y los trabajadores siguen participando de ese proceso de construcción y de identidad. Por supuesto hay cambios que hay que analizar, por supuesto hay realidades a las que hay que adaptarse. Esto es, naturalmente, la evolución de la humanidad tiende a ello, pero vos lo podés hacer con los trabajadores o sin los trabajadores. Nosotros creemos que esa transformación se hace con los trabajadores adentro. Che, y ahora, viste, Milei, además de, no sé, 50, 60 mil despidos en el Estado, tiene un discurso súper agresivo respecto al Estado, de los trabajadores en general, pero bueno, odia el Estado, los trabajadores, los estatales están en el medio del odio del presidente de la Nación.
¿cómo se sale de esta situación? ¿Cómo se reconstruye una propuesta laboral para el estatal? Porque en algún momento la pesadilla de Milei va a terminar, pero ¿cómo se reconstruye un trabajador estatal, una trabajadora estatal? Primero que recupere el orgullo de ser estatal, porque por supuesto que el discurso presidencial hace mella en todos, nos va afectando, imagino que el estatal también. Y segundo, bueno, cómo se vuelve un Estado mucho más inteligente, mucho más eficiente, que mucho más respuesta a la gente para demostrar a la gente la importancia del Estado. Que igual hoy lo está sufriendo, porque cuando te falta todo, en parte también es un estatal que no está presente. Pero ¿cómo se sale para adelante de esta situación? Mira, nosotros venimos trabajando hace 2 años recorriendo todas las delegaciones del sector público, dando un debate, dando una discusión y trabajando con los compañeros cuáles son los inconvenientes que hay en cada una de las áreas de gobierno, cuáles son las políticas en las que estamos en deuda con nuestra comunidad y qué es lo que deberíamos hacer para proyectar un Estado eficiente, eficaz, productivo, que pueda generar las condiciones para el desarrollo de la comunidad en su conjunto. Y lo estamos haciendo, digamos. Les paso un chivo. Vean el Instagram de UPCN Profesionales y ahí van a ver que hacemos en esta lógica de la nueva comunicación un reel de 1 minuto, 2 minutos, en lo que por cada organismo del Estado explicamos desde la visión de los trabajadores qué es lo que habría que hacer para pensar el Estado a partir del 2027. Qué bueno. Es decir, y eso lo hacemos... Algo que nos dé esperanza, Fer, porque la verdad que si no siempre estamos en el tango, el chaval está destruyendo todo. Bueno, ¿cómo salimos de esto? Mira, este tipo claramente tiene una posición donde dijo que es el topo que viene a destruir el Estado de adentro, ¿no? Sí. Es decir, está en las antípodas de la construcción de la comunidad y del Estado. Ahora, también nosotros no hemos hecho las cosas bien para que esto pueda ser posible, ¿no? Claro. Es decir, y hay muchas agendas que todavía están pendientes que cuando nos tocó gobernar no logramos realizar y que es necesario dar a discutir para el desafío de que nos toque volver a gobernar en el 2027 nuevamente. No vaya a ser cosa que creamos que todo lo que hicimos fue perfecto y que haya que volver atrás. Y además sobre la base de lo que el peronismo, los gobiernos populares hacen mal, después aparecen planteos de la derecha que recogen eso que está mal y dicen, no, yo lo voy a resolver. Y obviamente hacen algo terrible, digo, sobre la base de que hay que hacer una reforma laboral, hacen este desastre que es quitarle derechos a los trabajadores. Hay que discutir relaciones del trabajo novedosas y siglo XXI han aparecido algunas cosas nuevas, evidentemente sí. Ahora, no regresarnos al trabajo del siglo XIX. Exactamente, ahí está la discusión. Todo lo que vos no tomes como una bandera y avances para transformar, y lo va a hacer tu enemigo, o al revés, sería un poco el aprendizaje, ¿no?, que uno puede tomar. Mira, nosotros venimos dando una pelea en el Estado acerca de la necesidad de profesionalización del empleo público. Nosotros creemos realmente en la profesionalización del empleo público. Creemos que los trabajadores se tienen que capacitar, se tienen que desarrollar, tienen que tener las mejores capacidades y habilidades necesarias para poder aplicar una política que en definitiva va a generar beneficios y condiciones favorables para el pueblo en su conjunto, ¿no? Bueno, casualmente no ha sido la carrera ni la profesionalización lo que ha representado a los últimos gobiernos que estuvieron a cargo del Estado. Es decir, obviamente hubo políticas más favorables para la sociedad, pero todavía tenemos una deuda pendiente muy grande para avanzar en la profesionalización y en el desarrollo de los cuadros técnicos, profesionales, laborales del sector público para que participen activamente en la planificación y en el desarrollo de las políticas públicas. Por lo tanto, los trabajadores tienen que estar en el debate de lo que va a ser un próximo programa de gobierno. Lo dice la Constitución. La Constitución dice que la participación de los trabajadores en la decisión de las políticas. Es decir, y nosotros estamos convencidos que si queremos construir a partir del 2027 un Estado con justicia social, un nuevo Estado, o reconstruir lo que nos deje este gobierno conservador, solo lo vamos a poder hacer con los trabajadores adentro y a partir de la representación y la participación directa de los trabajadores en la definición de esas políticas públicas. Gracias, Fernando, por habernos acompañado en este día en Más o Menos Bien. Esperemos pronto volver con mejores noticias. Ojalá. No, por supuesto. Yo soy un optimista y creo que de todos estos procesos el pueblo siempre salió victorioso.
a veces cuesta más, a veces cuesta menos. Es decir, este es un momento muy difícil. Estamos frente a un gobierno que viene a cerrar lo pendiente que fue un modelo que se instaló en la Argentina en el 76 en adelante. Pero yo confío en la fe y en la esperanza y en la construcción y la fuerza de nuestro pueblo para transformar esta realidad. Gracias, Fernando. Estamos con Fernando Barrera, dirigente gremial de UPCN.